por el estudio de la ciencia nace desde mis experiencias en escuela secundaria con profesores que me daban biología y química en la escuela secundaria, donde me motivaban a ver un poquito más allá de lo que estábamos viendo a nivel de las clases. Pero de ahí en la universidad fue el momento en que tuve mis primeros pininos de investigación científica. Nosotros acá en Indicasat, viendo esa situación de que todavía nuestro país, por ejemplo, tenía la tasa de mortalidad más alta de tuberculosis en la región, que en nuestro país, por ejemplo, tenemos en las áreas comarcales y en las áreas rurales tuberculosis multidrogo resistente. Nosotros nos dimos a la tarea desde el año 2003 o 2004 empezar a hacer investigaciones sobre este tema de tuberculosis. Todavía es un problema para nuestro país, pero que está en vías de ser resuelto. ¿A cuánto asciende la tasa de tuberculosis en nuestro país? ¿Cuántos casos se dan todavía en la actualidad? Ya. Bueno, la cifra oficial es el Ministerio de Salud, pero están alrededor de 1.800 casos anuales, de los cuales un 4.6%, casi 5, fallece. O sea, y eso son pocos, pero no deberían fallecer porque tenemos medicamentos muy efectivos. Entonces Panamá permanecía hasta hace el año pasado en el primer lugar de mortalidad de tuberculosis. Ya gracias a los esfuerzos que se están haciendo entre varias instituciones, no solo Indicasat, entre varias instituciones, se ha ido bajando la tasa de mortalidad. Pero eso indicaba pues que algo estaba pasando con nuestra enfermedad en nuestro país. ¿Y qué estaba pasando? ¿Qué todavía provoca que la tuberculosis esté así tan hacinada en Panamá? Sí, bueno, uno, desde el punto de vista de la bacteria, nosotros como científicos, por ejemplo, científicos hemos podido genotificar la bacteria y pues, hemos podido entender que, por ejemplo, en Panamá, al menos en el área metropolitana, hay una diversidad amplia de bacterias que provienen de todas partes del mundo. Tenemos bacterias que son de linaje asiático, de linaje europeo, de linaje americano. Entonces, no es un solo tipo de bacteria que tenemos en nuestro país que tenemos que controlar. Hay varios tipos de esa bacteria, entonces cada bacteria tiene una virulencia distinta, responde de una forma distinta también a los medicamentos, ¿no? Ese trabajo lo publicamos en una de las revistas internacionales de la Sociedad Americana de Medicina Tropical. Y también hicimos otro trabajo específicamente enfocado a las bacterias multidrogo resistentes, porque estábamos preocupados que la tuberculosis estaba causando muertes más con los que tenían multidrogo resistencia, es decir, que no respondían a los medicamentos. Y en conjunto con el Gorgas hicimos una colección de bacterias solamente multidrogo resistentes y encontramos que cuando hicimos los genotipos con el ADN de la bacteria, prácticamente es el mismo, idéntico. Eso que nos indicó que esta bacteria multidrogo resistente se ha expandido a lo largo de nuestro país. Y ahorita lo que estamos tratando de entender es qué metodología o qué metabolito nosotros podemos medir en sangre del paciente que podamos predecir si el tratamiento va a fallar o no. Entonces, eso lo estamos haciendo en colaboración estrecha con el Ministerio de Salud, con la Caja del Seguro Social, con el Instituto Gorgas, ahí donde estamos haciendo nuestro trabajo en la provincia de Colón, en varios hospitales. Y con ellos lo que estamos haciendo es a estos pacientes que entran en tratamiento contra la tuberculosis, se le da un seguimiento. Este tratamiento es de 6 años, de 6 meses, perdón. Se le da un seguimiento mes por mes y se le va tomando muestras de sangre para ver qué metabolitos están presentes. De eso hemos identificado uno en particular, que es el anticuerpo IgM, que estamos tratando de entender que puede ser un biomarcador que te va a predecir si el paciente falla antes de los 6 meses. Por ejemplo, falla el tratamiento. Y eso va a reducir el riesgo de muerte, ¿verdad? Claro, porque si yo soy un médico que estoy manejando a mi paciente durante estos 6 meses, si yo me puedo enterar
a los 2 meses que él va a fallar o al mes que él va a fallar ese tratamiento, entonces yo puedo cambiar la terapia y darle un tratamiento apropiado. ¿Me explico? No, otro trabajo que estamos realizando, también financiado, todos estos trabajos los estamos financiando con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, tiene que ver con no ahora entendiendo a la bacteria, sino ahora entendiendo al individuo. Y en esta vez, dentro del individuo, más que entender la parte inmunológica, estamos tratando de entender qué conductas nutricionales lo predisponen a sufrir de tuberculosis o predisponen que el tratamiento falle. Entonces, para eso la SENACIN también nos financió un proyecto de investigación para hacer una encuesta nutricional en estos pacientes bajo tratamiento sobre dieta, exactamente qué come, qué no come, pero también por qué lo come, si es porque el médico se lo dice, si la enfermera y tal. Esa investigación está en curso, pero ya tenemos por lo menos un perfil de alimentos que están siendo los más comunes y esperamos poder asociarlo a tratamientos efectivos o tratamientos que fallan. Esto es muy útil porque cuando tengamos ese trabajo podemos darle una recomendación más certera al Ministerio de Salud, por ejemplo, y decirle, mira, un paciente que entra en tuberculosis, aparte de la vitamina D que ya se sabe, aparte de esto que ya se sabe, en colon los pacientes se mejoran aquellos que comen esto, ¿verdad? Y se les hace más fácil recuperarlo y evitar que fallezcan, por ejemplo. Sí. Son investigaciones casi como que operativas aplicadas que permiten ayudar al sistema. El otro trabajo que estamos haciendo también es apoyar a la gestión de control de tuberculosis mediante un diseño y puesta en marcha de un laboratorio de diagnóstico de tuberculosis en la provincia de Colón, por ejemplo. La SENACID atinadamente otorgó un financiamiento muy fuerte para el diseño y construcción de un laboratorio específicamente para hacer diagnóstico de cultivo de tuberculosis, diagnóstico de ADN basado en ADN y pruebas serológicas y rápidas. Este laboratorio tiene las condiciones de bioseguridad que permiten pues, manejar este tipo de bacterias. Eso fue desarrollado durante los últimos 3 años y hace 6 meses, en el 2017, dimos la inauguración del laboratorio. El mismo está ubicado en el Ministerio de Salud, pero es un laboratorio multiinstitucional. Ese laboratorio lo utiliza la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Salud, el Instituto Gorgas, el INDICASAT. Todos estamos allí trabajando la bacteria para entender esta enfermedad. ¿Y la publicación actual? Y bueno, te tengo una primicia. Recientemente sacamos un artículo científico en la cual, bueno, para hacértelo bien sencillo, logramos identificar que hay una relación entre asma y tuberculosis muy fuerte. Nosotros aquí a nivel de INDICASAT estuvimos estudiando las células que causan el asma y pudimos entender que estas células responden agresivamente ante la presencia de tuberculosis. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que muy probable los pacientitos que están bajo tuberculosis tienen esa también constricción de su sistema respiratorio porque las células que responden ante el asma también reconocen a la tuberculosis y por eso toda esa dificultad al respirar. ¿Cómo es que responden agresivamente? O sea, se juntan. Bueno, son unas células conocidas como mastocitos. Ellas tienen unos contenidos que están diseñados para que se liberan durante el asma y ocasionan esa constricción. Bueno, esa liberación también ocurre cuando está la bacteria o partes de la bacteria presentes en el sistema respiratorio. Nosotros en el laboratorio... O sea, que si alguien que tiene tuberculosis al mismo tiempo le da asma, pobrecito. Entonces tenemos que cuidar nuestros pacientitos cuando están... Eso es importante porque tenemos que cuidar nuestros pacientitos cuando están en tuberculosis, darles las mejores condiciones, estar atentos porque también puede inducir algunas respuestas asmáticas.